Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias no contadas de Catherine, princesa de Gales, y su familia real. Hoy les traemos noticias de una gravedad excepcional. La calma de una mañana real ha sido destrozada por una revelación que amenaza con hundir a la Casa de Windsor en su crisis más profunda. Lo que comenzó como un susurro en los pasillos de poder, ahora se ha convertido en un estruendo que resuena en todo el mundo. El príncipe Guillermo, el pilar de la corona y el guardián del legado de su madre, se encuentra en el epicentro de una tormenta personal y constitucional. Las cámaras se agolpan frente al Palacio de Buckingham, pero la verdadera batalla se libra tras los muros dorados. Fuentes internas del palacio describen una atmósfera de pánico controlado, un estado de sitio silencioso mientras la monarquía se prepara para lo impensable. No se trata de un simple escándalo mediático, estamos hablando de una traición que golpea el corazón mismo de la línea de sucesión. Un acto de deslealtad tan profundo que ha dejado al futuro rey visiblemente devastado, su habitual compostura hecha añicos. La mañana había comenzado con una normalidad engañosa en Londres, una suave niebla se enroscaba alrededor de las puertas del Palacio de Kensington y el aire transportaba esa familiar mezcla de calma y curiosidad que siempre rodeaba las residencias reales. En su interior, el príncipe Guillermo acababa de regresar de un tranquilo paseo matutino por los jardines del palacio, un ritual que le ayudaba a prepararse para el día que tenía por delante. La rutina era constante, predecible, casi reconfortante, pero sin que él lo supiera, la paz de esa mañana estaba a punto de hacerse añicos de una manera que nadie dentro del círculo real podría haber imaginado. Al principio, fue solo un susurro, una conversación en voz baja entre dos altos asesores en el ala de comunicaciones. Uno de ellos sostenía un informe confidencial con el sello de urgente y destinado únicamente a los ojos del rey. Para cuando los papeles llegaron al Palacio de Buckingham, la historia ya se estaba desarrollando fuera de control. El secretario privado del rey había recibido una llamada de un periodista de confianza pidiendo una declaración sobre lo que se describía como un asunto profundamente personal que involucraba al príncipe de Gales. Esa sola frase sembró un pánico silencioso en los pasillos. A media mañana, sutiles cambios comenzaron a notarse en el palacio. Los asesores cancelaron reuniones informativas, se desviaron llamadas y se organizaron reuniones privadas con una urgencia inusual. La oficina de prensa real, conocida por su tranquila precisión, se puso repentinamente en alerta. Dentro del Palacio de Kensington, Guillermo sintió la tensión mucho antes de que nadie le contara los detalles. La tormenta había llegado, y el heredero al trono estaba a punto de enfrentarla solo. Bienvenidos a Majestad al Descubierto. Hoy les traemos noticias trascendentales. El príncipe Guillermo se enfrenta a la verdad más dolorosa de su vida tras la aparición de un dossier secreto que expone una traición desde dentro. La tensión en el Palacio de Kensington era palpable. Durante una reunión con su secretario privado, el príncipe Guillermo notó la expresión incómoda del hombre, la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo. «¿Qué ocurre?», preguntó Guillermo, su voz tranquila pero firme, acostumbrada a descifrar el lenguaje no verbal del poder. La respuesta fue un gesto que cambió el curso de la monarquía. Sobre la mesa de roble pulido, el secretario deslizó una carpeta de cuero oscuro. No contenía informes de Estado ni memorandos rutinarios. Dentro, según revela una fuente con acceso íntimo a los aposentos del príncipe, se encontraba la transcripción de una conspiración. Eran transcripciones, informes y fragmentos de información que pintaban un cuadro preocupante. Cada línea que leía Guillermo era una vuelta más en el nudo que se formaba en su pecho. La revelación, aunque no era criminal ni política, golpeaba algo más profundo: la integridad personal, la confianza y el frágil equilibrio entre el deber público y la vida privada. Lo más terrible, según confirma nuestro informante, es que involucraba a alguien cercano a él, una figura en la que había depositado una confianza absoluta durante años. Por un instante que pareció una eternidad, el príncipe no dijo nada. Se levantó de su asiento, caminó hacia la chimenea y permaneció allí, de espaldas a la habitación,
en un silencio sepulcral. Los presentes describirían más tarde ese momento como la calma antes de la tempestad, una quietud cargada de un peso insoportable y un dolor desgarrador. La noticia no era solo un desafío a su papel como heredero, era un ataque directo a su sentido de familia, lealtad y al legado sagrado de su madre, Diana. Afuera, una lluvia fina comenzó a caer sobre los terrenos del palacio, un presagio de las lágrimas que aún no se habían derramado. Las cámaras ya se estaban congregando en las puertas, atraídas más por el instinto que por la información. Dentro, Guillermo se preparaba para la verdad, que pronto se haría pública. El susurro se había convertido en una tormenta, y la tormenta ahora era suya para enfrentarla. El dossier prohibido ya estaba en sus manos, y la verdad que contenía era un arma apuntando al corazón de la corona. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias no contadas sobre la familia real. Hoy les traemos una actualización crucial. El rey Carlos ha convocado al príncipe Guillermo a una reunión de emergencia, un cónclave que ha puesto al palacio en alerta máxima. La mañana siguiente comenzó con el sonido incesante de un teléfono. En la oficina de prensa del palacio, el personal se movía rápidamente, hablando en voz baja, con expresiones tensas. Lo que había sido un rumor la noche anterior se había convertido ahora en una cobertura confirmada en todos los principales medios de comunicación. Los titulares susurraban sobre una revelación personal que podría sacudir los cimientos de la familia real. En el Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo estaba sentado en la larga mesa de roble de su estudio, con una taza de té intacta frente a él. Había pasado la noche leyendo cada línea de los informes confidenciales que habían llegado a su padre, y al amanecer, el sueño se había vuelto imposible. La revelación no era sobre él directamente, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentirla como un golpe en el pecho. Siempre había creído en la santidad de la confianza dentro del círculo real. Ahora, alguien cercano había traicionado esa base. A última hora de la mañana, llegó un mensaje del Palacio de Buckingham. El rey solicitaba una reunión privada en Clarence House en menos de una hora. El momento dejaba poco lugar a la especulación. Guillermo se puso de pie, se enderezó la chaqueta y se preparó en silencio. Ya había pasado por crisis reales antes, pero esta se sentía diferente, más íntima, más dolorosa. Mientras su coche salía de las puertas del palacio, los fotógrafos gritaban su nombre, los flashes explotaban contra las ventanillas tintadas. Mantuvo la vista al frente, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. En Clarence House, el ambiente era pesado. El rey Carlos esperaba en su estudio privado, con una carpeta descansando junto a un único vaso de agua. Los dos hombres se saludaron en silencio. Padre e hijo, unidos por la sangre y la carga. «¿Sabes por qué te he llamado?», dijo el rey en voz baja. Guillermo asintió. «Lo sé». Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El tic-tac del reloj llenaba el silencio. Entonces, el rey deslizó la carpeta por el escritorio. «Es peor de lo que pensábamos», dijo. Guillermo la abrió. Los documentos no contenían chismes, sino la verdad. Comunicaciones verificadas, pruebas de intercambios privados que de alguna manera habían llegado a manos de los medios de comunicación. Cuando salió de Clarence House esa tarde, el mundo exterior parecía el mismo, pero todo dentro de él había cambiado. El mensaje que nadie esperaba había llegado, y ya había comenzado a reescribir la historia de la corona. Hoy les traemos noticias significativas. La crisis que sacude a la monarquía ha transformado el Palacio de Buckingham en un campo de batalla silencioso, donde la sospecha envenena cada corredor y cada mirada. Por la tarde, el palacio ya no era un símbolo de formalidad, sino una colmena de susurros urgentes y pasos apresurados. Los asesores corrían por los pasillos con sobres sellados. Los oficiales de comunicación se reunían en corrillos tensos y el zumbido incesante de los teléfonos llenaba el aire. Una fuente interna describe la escena como un estado de pánico institucional. Cada departamento parecía saber que algo monumental se estaba desarrollando, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El equipo de prensa real había recibido docenas de consultas de medios internacionales, todos exigiendo la misma respuesta. ¿Qué está pasando tras los muros del palacio? En medio del caos creciente,
El rey Carlos se sentó en su despacho privado, rodeado de informes y cartas. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras por el suelo. Había hablado con sus asesores durante toda la mañana, cada conversación girando en torno al mismo dilema: cómo proteger la institución sin destruir a las personas que la componen. El deber siempre había sido la estrella guía de su reinado. Pero hoy se sentía a la vez como una brújula y una maldición. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo estaba de vuelta en su estudio. La carpeta de su padre todavía yacía sobre su escritorio, su contenido grabado en su mente. Releyó algunas de las páginas, aunque ya las sabía de memoria. Cada detalle apuntaba a una cosa: una brecha desde dentro. Alguien cercano a la familia había filtrado comunicaciones privadas que, aunque no eran de naturaleza escandalosa, exponían tensiones internas que el público nunca debía ver. No era traición, pero era suficiente para sacudir la imagen de unidad cuidadosamente construida por la monarquía. Llamó a su secretario privado, su voz tranquila pero fría. «Quiero saber quién tuvo acceso a estos archivos», dijo. «Todos, cada asesor, cada consultor, cada mano que tocó esta información». En otro lugar, la reina Camila mantuvo una discreta reunión con altos miembros del personal. Su tono era medido, pero sus ojos revelaban una profunda preocupación. «Esta familia ha sobrevivido a cosas mucho peores», les recordó. «Pero el peligro ahora reside en la percepción. El mundo debe ver firmeza, no fractura». Al anochecer, la seguridad del palacio y el equipo de comunicaciones habían compilado una lista de aquellos que podrían haber tenido acceso a los documentos comprometidos. La mayor amenaza para la corona ya no estaba fuera de sus murallas, sino dentro de ellas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde proporcionamos actualizaciones y narrativas no reveladas. Hoy les traemos la noticia de un hallazgo que lo cambia todo. La investigación interna ha descubierto el arma humeante, una prueba que eleva la crisis de una simple filtración a una conspiración en toda regla. La mañana amaneció en Londres con un frío que se aferraba al aire y, sin embargo, dentro del Palacio de Buckingham, la tensión era más densa que la niebla. La investigación se había vuelto hacia adentro. Lo que había comenzado como una filtración vergonzosa estaba revelando algo mucho más peligroso. Los documentos confidenciales eran una cosa, pero lo que el secretario privado del rey descubrió a continuación dejó sin palabras incluso a los asesores más experimentados. Entre los archivos digitales rastreados a través del sistema de comunicación del palacio había una carpeta que nunca debería haber existido. Contenía correspondencia entre un alto miembro de la Casa Real y un consultor externo conectado a una firma de medios. Los mensajes eran codificados, discretos y de hacía meses. Al principio, parecían inofensivos, discusiones rutinarias sobre imagen pública y programación, pero en lo profundo del hilo, un solo intercambio se destacaba. La suma, aunque modesta en comparación con las cuentas reales, apuntaba a una manipulación de propósito en lugar de cantidad. No era el tamaño lo que importaba, era la brecha de confianza. El rey Carlos fue informado de inmediato. Leyó el informe en silencio, el papel temblando ligeramente en sus manos. Sus asesores esperaron a que hablara, pero él permaneció inmóvil. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era grave. «Esto no se trata de números», dijo en voz baja. «Se trata de integridad». Al otro lado de la ciudad, el príncipe Guillermo estaba sentado solo en su residencia. Su teléfono sonó con una llamada de un ayudante de su padre, solicitando su presencia en el Palacio de Buckingham de inmediato. En menos de una hora, llegó por una entrada privada, evitando a la prensa que se había congregado en las puertas. La reunión fue breve, pero pesada. El rey le entregó la correspondencia impresa y dijo: «Debes ver esto por ti mismo». Guillermo leyó en silencio, su mandíbula apretándose con cada línea. La implicación era clara. Alguien dentro de su círculo no solo había traicionado su confianza, sino que había puesto en peligro una de sus causas más valiosas. «¿Quién tiene acceso a este consultor?», preguntó Guillermo. «Estamos rastreando eso ahora», respondió el ayudante. «Pero hay más.
El consultor tiene vínculos con un medio de comunicación que prepara una exclusiva. El arma humeante había sido encontrada y apuntaba directamente al futuro del príncipe. Hoy les traemos noticias significativas sobre la crisis que sacude los cimientos del Palacio de Buckingham. La confirmación de una conspiración deliberada ha provocado una reacción sin precedentes en el príncipe de Gales. La habitación en el palacio cayó en un silencio pesado tras la revelación de la conexión del consultor con un medio de comunicación. La sala se quedó en silencio. Guillermo se reclinó en su silla, exhalando lentamente. «Entonces tenemos muy poco tiempo», dijo. Mientras tanto, en la oficina de comunicaciones del palacio se había reunido un gabinete de guerra. Los asesores redactaban declaraciones de contingencia mientras los abogados revisaban las implicaciones legales. La reina consorte supervisó el progreso ofreciendo una guía tranquila pero firme. «Pase lo que pase», dijo, «la verdad debe venir de nosotros primero». Sus palabras llevaban la sabiduría de la supervivencia. Según una fuente presente en esa reunión, el cambio en el príncipe fue inmediato y profundo. La tristeza que había marcado su rostro en los últimos días fue reemplazada por una furia fría y controlada. Estaba, según la fuente, incandescente de rabia, pero absolutamente lúcido. Este ya no era un asunto de dolor personal. Se había convertido en una batalla por la supervivencia de la institución que estaba destinado a liderar. Al caer la noche, la gravedad del descubrimiento comenzó a asentarse como polvo tras una explosión. La filtración ya no era una mera vergüenza, era evidencia de una manipulación deliberada. La revelación corría el riesgo de encender un escándalo que podría socavar la confianza pública, no en un príncipe, sino en el propio fundamento moral de la monarquía. El príncipe Guillermo regresó a casa tarde esa noche, las luces de la ciudad brillando débilmente a través de la lluvia. Pasó junto a las fotos enmarcadas de su familia, su corazón pesado por el peso de la responsabilidad. En algún lugar, dentro del círculo en el que más confiaba, alguien había cruzado una línea imperdonable. Había sido un ataque directo, no solo a él, sino al legado de su madre, Diana, y a todo lo que ella representaba. El secreto que nunca debería haberse encontrado era ahora el que podría desentrañar todo lo que había luchado por preservar. En ese momento, juró silenciosamente que encontraría a los responsables y protegería la corona, sin importar el coste. El protector había sido despertado. Bienvenidos a Majestad al descubierto. La crisis real ha alcanzado un punto de no retorno. La historia de la traición interna ha estallado en los medios, desatando una tormenta que la corona lucha desesperadamente por controlar. A la mañana siguiente, la calma que el Palacio de Buckingham había intentado mantener con tanto esfuerzo se hizo añicos. La historia había estallado, no a través de una declaración oficial, sino a través de susurros que se convirtieron en titulares antes del amanecer. Al principio, apareció como una sutil mención enterrada en lo profundo de la columna de un periódico, un informe no confirmado sobre una posible brecha de datos que involucraba a la Casa Real. En una hora, el rumor había tomado vuelo a través de las redes sociales, multiplicado por la especulación y embellecido por la intriga. Para el mediodía, todas las principales cadenas de Gran Bretaña transmitían en vivo desde fuera de las puertas del palacio. Un asesor irrumpió en el estudio del príncipe Guillermo. «Señor, está en todas partes. La prensa tiene la historia». Él se levantó sin decir palabra, caminó hacia la ventana y miró las tranquilas calles de abajo. Incluso desde esa distancia podía ver el resplandor de las luces de las cámaras. Su mente corría, calculando cuánto se había filtrado y quién se beneficiaría. Dentro del palacio, los asesores se apresuraron a controlar la narrativa. La oficina de comunicaciones redactó declaraciones, pero cada versión se sentía demasiado defensiva o demasiado vaga. El rey fue informado en el desayuno, escuchó en silencio, dejando su taza lentamente antes de preguntar qué se había dicho. La respuesta llegó en una sola línea. «Están sugiriendo una traición interna». La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Una sensación de incredulidad se extendió por el palacio. El personal de toda la vida susurraba en los pasillos, preguntándose quién de ellos había hablado. La confianza
Una vez la columna vertebral silenciosa de la vida real, ahora se sentía como una ilusión. Afuera del palacio, una multitud se había reunido, curiosa e inquieta. Algunos vinieron con cámaras, otros con pancartas exigiendo transparencia. En su despacho privado, el príncipe Guillermo se reunió con su padre y altos asesores. «No podemos permitir que esto se convierta en un escándalo», dijo con firmeza. «Debemos responder antes de que otros definan la historia por nosotros». Su padre asintió lentamente, su expresión ilegible. «Entonces hablaremos esta noche», dijo, «pero no con ira, hablaremos con dignidad». Mientras el anochecer descendía sobre Londres, los reflectores iluminaban las puertas del Palacio de Buckingham. Guillermo sabía que cuando se emitiera la declaración, la monarquía perduraría, pero algo más frágil, la confianza, había sido alterado para siempre. Hoy les traemos noticias trascendentales desde el corazón de la monarquía. Una reunión de emergencia en el Salón Azul del Palacio de Buckingham ha revelado la impactante identidad del responsable de la filtración. Un golpe devastador para el príncipe Guillermo. El rey, sus principales asesores y el príncipe Guillermo debían reunirse a puerta cerrada en el Salón Azul. Afuera, el personal se movía en silencio, consciente de que algo significativo se estaba desarrollando. Incluso el habitual parloteo matutino de los ayudantes y asistentes se había desvanecido en un silencio incómodo. El príncipe Guillermo llegó primero, escoltado por 2 secretarios privados. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos delataban el insomnio. Había pasado la noche revisando documentos y registros digitales, tratando de reconstruir cómo había ocurrido la brecha y quién podría haberse beneficiado de ella. A los pocos minutos, el rey entró, caminando lentamente pero con su habitual gracia deliberada. Saludó a su hijo con un breve asentimiento y luego tomó asiento a la cabecera de la mesa. «Comencemos», dijo en voz baja. El primer informe fue presentado por el jefe de seguridad real. Su tono era medido, pero grave. «Su Majestad, la investigación ha confirmado que se accedió a archivos sensibles desde la red interna. La brecha se originó en un miembro del personal con autorización de nivel medio. Hemos identificado una lista corta de individuos, pero un nombre se destaca». Hizo una pausa, mirando al príncipe Guillermo antes de continuar. El sospechoso trabajaba en la división de comunicaciones del Palacio de Kensington y desde entonces se ha tomado una licencia temporal. La habitación se quedó en silencio. La mandíbula del príncipe Guillermo se tensó. La división de comunicaciones era su dominio, un equipo que él había construido personalmente a lo largo de los años. Enterarse de que uno de los suyos podría haber comprometido la privacidad real fue un golpe personal. «¿Sabemos qué se llevaron?», preguntó en voz baja. «El análisis preliminar sugiere correspondencia personal, borradores de horarios y notas informativas privadas», respondió el jefe de seguridad. «Parte del material fue luego reenviado a un servidor externo. Todavía estamos rastreando su destino». El rey Carlos se reclinó en su silla, con los ojos fijos en la mesa. «Entonces debemos asumir lo peor», dijo, «y prepararnos para ello». Mientras las discusiones se profundizaban, Guillermo habló poco. Escuchaba, observando cada palabra con la precisión de un hombre que sabía que cada elección conllevaba un peso duradero. Su padre de vez en cuando se encontraba con su mirada a través de la mesa y aunque no se intercambiaron palabras, el entendimiento compartido entre ellos era claro. Esto no era solo una crisis institucional, era una crisis familiar. La identidad del traidor había sido revelada, y era una herida infligida por una mano amiga. Bienvenidos a nuestro canal, donde les traemos las historias no contadas que definen el futuro de la corona. Hoy exploramos las consecuencias devastadoras de la traición, un veneno que ahora corre por las venas de la monarquía. A la mañana siguiente, el palacio ya no era un santuario, sino una fortaleza sitiada. Los rumores habían comenzado a filtrarse por los pasillos como un viento frío. Los asistentes intercambiaban miradas cautelosas. Los equipos de seguridad revisaban 2 veces los registros de entrada, y los altos asesores hablaban en tonos apagados, como si las propias paredes pudieran estar escuchando. El príncipe Guillermo
comenzó su día con una reunión en el Palacio de Kensington, acompañado por sus asesores de mayor confianza. En la superficie, todo era normal. Discusiones sobre próximas apariciones, proyectos de caridad y compromisos públicos. Pero bajo los intercambios educados había una conciencia compartida de que algo mucho más serio exigía su atención. Los archivos descubiertos dentro del sistema del palacio estaban ahora bajo revisión forense y los hallazgos preliminares sugerían que la brecha de datos se había originado desde uno de los propios departamentos de Guillermo. El descubrimiento dolió. Durante años se había enorgullecido de rodearse de personas leales y capaces, individuos elegidos no solo por su habilidad, sino por su integridad. Sin embargo, la traición parecía haber echado raíces cerca de casa. «Estamos investigando a alguien muy familiar», dijo su asesor con cuidado. «Alguien que sabe cómo funciona el sistema y cómo esconderse a plena vista». Mientras tanto, la prensa había olido algo más grande que una actualización real de rutina. Los titulares insinuaban conflictos internos e inquietud detrás de los muros del palacio. Los reporteros apostados fuera del Palacio de Buckingham esperaban bajo la llovizna, observando cada coche que entraba o salía. En el interior del palacio, el rey Carlos convocó una reunión privada con su equipo de comunicaciones. Su voz era tranquila, pero había una firmeza debajo de ella. «No podemos permitir que el rumor se convierta en el autor de nuestra historia», dijo. «Debemos decidir cómo enfrentar esto antes de que decida por nosotros». Se acordó que no se haría ninguna declaración hasta que la investigación estuviera completa. Sin embargo, el silencio conllevaba su propio peligro. A medida que pasaban las horas, los susurros crecían. Algunos creían que una renuncia era inminente, otros afirmaban que el rey se preparaba para reestructurar por completo la casa real. Tarde esa noche, mientras las luces del palacio se atenuaban, el príncipe Guillermo se paró junto a la ventana de su estudio, mirando la ciudad de abajo. En algún lugar entre la lealtad y la ambición, alguien había elegido apostar con la verdad. Y pronto, cuando la tormenta finalmente estallara, no quedaría ningún lugar donde esconderse. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una visión exclusiva de la noche en que la familia real se enfrentó a sí misma. Una cena en Windsor que se convirtió en un reflejo de una casa irrevocablemente dividida. Esa noche, mientras el palacio preparaba su respuesta oficial, la familia real se reunió para una cena privada tras los muros del castillo de Windsor. Lo que debía ser una discusión tranquila se convirtió rápidamente en un reflejo de cuán profundamente los acontecimientos de los últimos días los habían sacudido a todos. La larga mesa de roble, habitualmente llena de conversaciones educadas y tradición, tenía un aire de tensión que casi se podía sentir en el aire. Cada tintineo de los cubiertos resonaba más fuerte de lo habitual. Los sirvientes se movían en silencio, conscientes de que algo frágil pendía sobre la sala. El príncipe Guillermo se sentó junto a su padre, su expresión compuesta, pero sus ojos cansados. Frente a él, la reina Camila intentaba aligerar el ambiente con una pequeña charla, pero sus palabras cayeron en saco roto. El rey escuchaba más de lo que hablaba, sus pensamientos claramente en otro lugar. «Estamos siendo observados por el mundo entero», dijo finalmente, su tono medido. «Cada palabra, cada silencio, cada gesto será examinado». Su mirada se desplazó hacia su hijo. «Debemos parecer unidos, cueste lo que cueste». La palabra coste quedó suspendida pesadamente en la sala. No era ningún secreto que el vínculo de la familia real se había tensado antes. Pero esto era diferente. La filtración no solo había dañado la credibilidad de la institución, sino que había fracturado la confianza silenciosa que los mantenía unidos. Cada miembro de la familia se preguntaba ahora quién podría haber hablado, quién podría haber pasado información al mundo exterior. La sospecha se deslizó incluso en las relaciones más cercanas, susurrando dudas que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Después de la cena, Guillermo salió a los jardines con la princesa Catalina. La noche estaba tranquila, el cielo despejado sobre las torres del castillo. Por un momento dejó que el silencio se asentara entre ellos. «Parece que estamos caminando por un campo de minas», admitió en voz baja. «Cada movimiento que hacemos podría explotar frente a nosotros». Catalina le puso una mano en el brazo.
Estás haciendo lo que debes, dijo suavemente. Pero veo el peso que eso pone sobre ti. Dentro, el rey se reunió en privado con sus asesores más cercanos. Revisaron nueva información que sugería que la filtración podría haberse originado no en el personal, sino en alguien conectado indirectamente a la Casa Real. La revelación profundizó la inquietud, la cena de las sombras había terminado, pero las dudas y las divisiones sembradas esa noche seguirían creciendo en la oscuridad, amenazando con consumir todo a su paso. Hoy les traemos noticias significativas. El Palacio de Buckingham ha roto su silencio con una declaración oficial, un movimiento calculado para sofocar la tormenta mediática. Pero, ¿puede un comunicado apagar un incendio que arde desde dentro? A la mañana siguiente, los editoriales de los periódicos mostraban puntos de vista contrapuestos. Algunos elogiaron la transparencia de la monarquía, calificando el manejo de la crisis por parte del rey como medido y digno. Otros acusaron al palacio de secretismo y manipulación. Los programas de entrevistas debatían si la familia podría alguna vez reconstruir verdaderamente la confianza del público. Fuera del Palacio de Buckingham, los reporteros acampaban en busca de actualizaciones, mientras los ciudadanos dejaban notas expresando tanto simpatía como desilusión. Al anochecer, la declaración oficial del palacio fue finalmente transmitida. Hablaba de compromiso, responsabilidad y la determinación del rey de preservar la integridad. Las palabras eran tranquilas y compuestas, pero para aquellos que realmente escuchaban se podía oír un trasfondo de dolor. Esa noche, mientras las luces del castillo se atenuaban, Guillermo estaba solo en una ventana con vistas a los terrenos oscuros. El reflejo que le devolvía la mirada no era solo el de un príncipe, sino el de un hombre que llevaba una carga que ninguna corona podía aliviar. «Hemos superado tormentas antes, pero esta se siente diferente», susurró en voz baja para sí mismo. Y en ese momento supo que la crisis apenas había comenzado. El decreto del silencio había sido emitido, el palacio había hablado. Pero el silencio que siguió dentro de sus muros era más ruidoso que cualquier tormenta. La declaración podía controlar las palabras, pero no podía reparar la confianza rota ni curar la herida de la traición. La monarquía perduraría, pero algo más frágil, la unidad familiar, había sido alterado para siempre. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias que realmente importan. Hoy, una revelación conmovedora. El príncipe Guillermo, en medio de la crisis, se ha vuelto hacia el legado de su madre, Diana, para encontrar el camino a seguir. La mañana se levantó sobre Windsor, proyectando un pálido resplandor sobre las antiguas murallas de piedra. Debería haber sido una mañana como cualquier otra, pero para el príncipe Guillermo nada se sentía normal ya. La semana pasada se había desarrollado como una tormenta sin fin a la vista, dejando a la familia real cansada y expuesta. El príncipe Guillermo no había dormido bien en días, había pasado gran parte de la noche leyendo informes de asesores y hablando en privado con su padre. La monarquía estaba bajo escrutinio una vez más, y la cuestión de cómo avanzar pesaba mucho sobre sus hombros. El público esperaba fuerza, pero a puerta cerrada la presión era asfixiante. La línea entre la lealtad personal y el deber real se había desdibujado hasta ser irreconocible. El rey Carlos se unió a Susón en el comedor privado justo después de las 8. El comportamiento del rey era tranquilo, pero distante. Miró por la ventana durante un largo momento antes de hablar. «Llega un momento», dijo en voz baja, «en que el liderazgo requiere no solo sabiduría, sino sacrificio». Guillermo asintió, aunque su mente luchaba con lo que ese sacrificio podría exigir. A medida que avanzaba el día, Guillermo se retiró a su estudio privado, buscando la soledad. Sobre su escritorio había una pila de cartas de ciudadanos de todo el mundo. Algunas expresaban apoyo, otras decepción, pero todas tenían un profundo tono emocional. Abrió una de una mujer de Yorkshire que decía: «Amamos a nuestra familia real, pero queremos ver sus corazones, no solo sus coronas». Las palabras se quedaron con él, le recordaron que la fuerza de la monarquía no residía solo en títulos o tradiciones, sino en su capacidad para conectar con las personas a las que servía. En el silencio de su estudio, rodeado de fotografías de su madre, Guillermo sintió una conexión profunda con sus luchas.
Ella también había enfrentado la traición interna, la manipulación de los medios y la soledad de una vida bajo el microscopio. Este ataque no era solo contra él, era una profanación del legado de Diana, un intento de socavar al hijo que encarnaba su espíritu de compasión y modernidad. Fue un punto de inflexión. La crisis ya no era una carga que debía soportar, sino una causa por la que luchar. El legado de Diana, el espectro que había perseguido a la monarquía durante décadas, se había convertido ahora en su mayor arma y en su más profunda inspiración. La crisis había puesto a prueba todo lo que el príncipe Guillermo creía sobre el liderazgo, la familia y la fe. Pero en un momento de tranquila reflexión, se dio cuenta de que la tormenta también había revelado algo nuevo: la oportunidad de reconstruir más fuerte, más sabio y más humano que antes. Más tarde esa tarde, se celebró una reunión entre el rey, la reina Camila y los príncipes de Gales. La conversación fue solemne pero con visión de futuro. Juntos acordaron que los próximos meses deben centrarse en reconstruir la confianza del público. Al caer el crepúsculo sobre Londres, las luces del palacio brillaban suavemente contra el cielo oscuro. El príncipe Guillermo estaba una vez más en la ventana, observando la luz del día que se desvanecía. La crisis había puesto a prueba todo lo que creía sobre el liderazgo, la familia y la fe. Pero en ese momento de tranquilidad, se dio cuenta de que tal vez la tormenta también había revelado algo nuevo: la oportunidad de reconstruir más fuerte, más sabio y más humano que antes. Para la familia real, el cambio a menudo no llega con celebración, sino con desamor. Sin embargo, incluso en la hora más oscura, queda la esperanza de que a través del dolor llega la renovación y a través de la pérdida, un nuevo comienzo. El príncipe Guillermo está de pie junto a los jardines del palacio, contemplando el paisaje tranquilo. Hay algo diferente en su expresión, no solo de ver, sino reflexión. El peso de todo lo que ha enfrentado parece descansar sobre sus hombros. Sin embargo, hay una fuerza tranquila en la forma en que lo lleva. Detrás de los títulos y las ceremonias no es solo un príncipe, es un hombre que ha sentido la pérdida, ha enfrentado el juicio y ha elegido seguir adelante con gracia. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las coronas y los protocolos, el corazón sigue siendo lo más importante. Este momento no es un final, es el comienzo de algo nuevo, una prueba de fe, de familia y de lo que realmente significa liderar con compasión en lugar de privilegio. Y tal vez esa sea la verdadera historia aquí, no solo el futuro de la monarquía, sino la evolución del hombre que hay detrás de ella. La crisis ha forjado a un nuevo líder, uno que entiende que la verdadera majestad reside en el corazón, no en la herencia. El amanecer de un nuevo rey ha comenzado, y la corona nunca volverá a ser la misma. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Si creen que el verdadero liderazgo se define por la compasión y no por el privilegio, dejen un me gusta y compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias no contadas. ¿Creen que el príncipe Guillermo está listo para redefinir lo que significa llevar la corona? Nos vemos en el próximo video.